Calderón lanzó la guerra para legitimarse y su personalidad lo llevó al punto de no retorno. Felipe Calderón Hinojosa, quien gobernó de México del 2006 al 2012, lanzó la ofensiva más cruenta de la historia moderna. En la decisión pesó su circunstancia política, marcada por la falta de legitimidad que no de legalidad, pero también su biografía y personalidad. El presidente aficionado al corrido, el hijo desobediente, escuchó muchas veces: Cabrosita, la batalla se está perdiendo, cierro. Sin embargo, no quiso o no pudo detenerse. Las consecuencias se reflejaron en una galería de horrores, presente 14 años después. Apenas tenía un semestre como presidente de México y tomó la decisión de gastar 15.586.000 pesos en un contrato. Fue con la empresa Opina SADCB. Levantamiento de encuestas telefónicas y cara a cara en vivienda. ¿Qué preguntó Felipe Calderón Hinojosa cuando ni siquiera cumplía un año como jefe de ejecutivo? ¿Qué deseaba medir a esas alturas del gobierno? Según los archivos del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, mandó cuestionar a la población sobre: para usted, ¿quién es ahora el presidente legítimo de México? Días pasados, el comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, dijo que era una patraña el fraude de 2006. Yo contaré una anécdota de manera rápida. Primero, Luis Carlos Ugalde, que fue presidente del Consejo General del IFE, se llamaba entonces Instituto Federal Electoral, hizo un libro que se llama Así lo viví, y ahí reconoce que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección de 2006. Los datos oficiales son casi 15 millones de votos para Calderón, casi 15 millones de votos para López Obrador, una diferencia de 211,000 votos, más o menos, denme la cifra por buena. Y en una parte del libro dice Luis Carlos Ugalde, refiriéndose a López Obrador: para un candidato que sacó más de 15 millones de votos es inaceptable el comportamiento que tuvo de las protestas sociales, y patatín patatán. Le traiciona el subconsciente y reconoce que tuvo más de 15 millones de votos, que son más que los que se le reconocieron oficialmente. Ganó la elección de 2006, pedimos el recuento voto por voto, casilla por casilla, se hizo el plantón en Reforma, se entró una crisis, Calderón le declaró la guerra al narco, que en realidad fue ponerse al servicio del Chapo Guzmán, bañó en sangre el país, viajaba con rejas, con vallas, con Estado Mayor, con policía del Estado, con ejército, con policía militar. Era una locura, estado de sitio a donde iba. Pues, todo el mundo puede ver los videos y ya se le olvidaron esas cosas. Pero lo más importante, la anécdota, no es lo más importante, pero en este contexto lo es. Estábamos en pleno plantón en Reforma, fui a una entrevista a Televisa con Adela Micha y estaba ahí César Nava, que era dedo chiquito de Calderón en ese tiempo. Yo entré primero a la entrevista y cuando salí me crucé con Nava y le dije: nosotros no queremos la anulación de la elección. Y él se sorprendió y me dijo: no, le dije, hay que hablar. Nos reunimos en casa de mi hermana en la colonia Santa María de la Ribera, solo César Nava y yo. Me ofreció a nombre de Calderón dinero. Le dije: no nos ofendas, nosotros no estamos en búsqueda de dinero. Bueno, les damos cargos, me dijo. De ninguna manera, le dije. Nosotros no estamos buscando chamba. Yo le dije: lo que tenemos que hacer es el recuento voto por voto, casilla por casilla, y quien gane, salga como salga ese recuento, 3 años, un gobierno de transición, y convoca un nuevo proceso electoral. Una posición que el hoy compañero presidente nos había dicho en una reunión de la Junta de la Dirección Política del Movimiento, de la que yo formaba parte. Me dijo César Nava: eso no es posible, pero te ofrezco que nosotros retomaremos su programa social. Y yo le dije: pues es lo mínimo que pueden hacer, hombre, es evidente. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque ellos no ganaron, porque tuvo el repudio todo el tiempo Calderón, y el compañero presidente en 2012 tuvo la bonomía de decir que perdonaba a Calderón de ese agravio, y de ahí se agarró todavía más el comandante Borolas para decir que es una patraña. Molinaro Casitas, en una comparecencia que tuvo como secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo que era un mantra, y yo le dije: no, no es ningún mantra. Nosotros ganamos la elección y tú lo sabes. Y sin esta cara dura, porque tú eres responsable, junto con Calderón, de la muerte de 49 niños que murieron quemados vivos en la guardería ABC. El tipo, eso se lo llevó a la tumba prematuramente. Calderón es de piel más dura, es un tipo que yo creo que está enfermo, porque es increíble cómo puede disociar las cosas, pero él no ganó la elección. Para la historia,
ha quedado claro. No solo está en el basurero de la historia, sino él fue usurpador de la presidencia de la República de 2006 a 2012. Sin embargo, mantuvo la decisión de hacer la guerra, esa que había empezado el 11 de diciembre, 10 días después de tomar posesión. Desde que eligió esa política, guerra y legitimidad, se convirtieron en un binomio para Felipe Calderón. De esa guerra dependía la certeza de su legitimidad, y con el tiempo, de la legitimidad dependió la guerra. Un círculo del que no pudo escapar debido a su personalidad proclive a las fijaciones, expone el politólogo de la Universidad de Guadalajara, Enrique Toussaint. En 2006, Calderón Hinojosa era un hombre de 43 años de edad, y como candidato del Partido Acción Nacional, PAN, había vencido a Andrés Manuel López Obrador del Partido de la Revolución Democrática, PRD en aquel entonces, con una diferencia del 0.58%. Logró el 35.89% de la votación, mientras que AMLO el 35.31%. Por cierto, espurio lo llamó desde ese momento López Obrador, quien se nombró a sí mismo presidente legítimo de México y convocó un plantón en la simbólica Avenida Reforma que se prolongó un mes, y así el epíteto espurio se produjo en varios sectores de la población. Era un adjetivo con el que Felipe Calderón cargaba y lidiaba. Él, quien de niño vio a su padre al lado de Manuel Gómez Morín Efraín y González Luna, integraban el movimiento solidarista, basado en la ética política, los derechos humanos y el reparto equitativo de la riqueza. Para su toma de protesta, lo que en los tiempos que gobernó el PRI solía ser una fiesta, el Congreso de la Unión había amanecido con candados y cadenas en sus 5 accesos. Nos habían puesto algunos perredistas que alegaban fraude. Al presidente electo lo protegían los miembros de su partido, el PAN. Durante los días y noches anteriores, la tribuna legislativa fue en unos momentos de los perredistas y en otros de los panistas. En su turno, la izquierda levantaba imágenes de Benito Juárez. En el suyo, la derecha cantaba entre risas y gestos de ironía letras de Joan Sebastián como «Eres secreto de amor». Varias veces llegaron a los golpes. Algunos diputados arrancaron sillas del recinto y las hicieron volar. Fueron trifulcas de horas. Desde ese momento, Calderón tuvo que buscar estrategias. No había manera de tomar posesión. De modo que pidió apoyo al Partido Revolucionario Institucional, PRI, y por lo menos esa batalla la ganó. Rodeado de panistas y priistas, ingresó por las puertas traseras, subió a tribuna y en 3 minutos se ciñó la bandera presidencial. Sí se pudo. Continuó en la escena. Cuando saludó a los legisladores de su partido, estaba sereno, con un gesto decidido, pero apurado a salir de ahí cuanto antes. Así se vivió la toma de protesta más breve de la historia de México, la más ruin e inaudita. Todo protagonizado por el asesino Felipe Calderón Hinojosa. En realidad, en 2006 el presidente no tenía elementos para sacar a las Fuerzas Armadas de los cuarteles a las calles. Cierto es, en 2006, en Michoacán, su tierra, el cártel de los Valencia, asociado con Joaquín El Chapo Guzmán Loera, se enfrentaba al Golfo y una organización delincuencial apenas efervescente, la familia michoacana. Pero el panorama que mostraba las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática no era el de un territorio precisamente inseguro. De hecho, en 2006, la tasa nacional de homicidios había bajado a 8 por cada 100.000 habitantes, de 19 homicidios en una misma proporción en 1992. Toussaint recuerda que como opción estaba también un discurso para impulsar una reforma energética, pero asesores como Germán Martínez Cáceres y César Nava se empeñaron en una estrategia armada. ¿En qué fecha se inició la guerra de Calderón? Si se sigue la trayectoria de sus palabras, fue el 4 de diciembre cuando Felipe Calderón pronunció por primera vez el término de manera oficial. Estaba en la inauguración de los trabajos del quinto Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano-Mexicano, al que acudió el príncipe español Felipe de Borbón, hoy rey sexto de España. Cito: «Tengan la certeza de que mi gobierno está trabajando fuertemente para ganar la guerra a la delincuencia, de que se aseguren y respeten los derechos de cada quien, los derechos de propiedad y de inversión,
de que se combata sin tregua la corrupción y se resguarden los derechos patrimoniales de vida y de la libertad de todos. Cierro cita. 6 días después, el entonces secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña anunció que 7,000 efectivos de las fuerzas federales ingresarían a Michoacán en el llamado Operativo Conjunto Michoacán. Además, se enviaría equipo de seguridad y transporte aéreo. Ahí estaba el Gabinete de Seguridad en pleno, los secretarios de Defensa, Guillermo Galván Galván, de Marina, Francisco Sáenz Mendoza, Seguridad Pública, el hoy famoso Genaro García Luna, así como el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora. Aquí las palabras de Ramírez Acuña. Cito: reiteramos a la opinión pública que la batalla contra el crimen organizado apenas comienza y será una lucha que nos llevará tiempo. Son instrucciones del señor Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que este esfuerzo coordinado de las diferentes dependencias del gobierno federal en el combate a la delincuencia se informe de manera permanente a la sociedad mexicana por conducto de la Secretaría de Gobernación. Cierro cita. Y nada, ni la amenaza de muerte lo detuvo. Felipe Calderón recibió 5 amenazas de muerte que constan en averiguaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SEIDO, hoy SEIDO, dependientes de la PGR de aquel entonces. Hoy es FGR. En la respuesta a la solicitud de información 000-17-000-34511 a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del INAI, antes IFAI. Ocurrieron en marzo de 2008 y en enero, mayo, junio y agosto del 2009 por correo electrónico. El expresidente confirmó aquel pasaje del 18 de agosto cuando celebró 50 años de vida. Le dijeron que el avión presidencial sería derribado. Cito: determinaré realizar el viaje en avión de un dispositivo muy amplio de seguridad. Antes de ello grabé un mensaje para mis hijos en el que se les aseguraba que en caso de ocurrirme algo debían de tener la certeza de que su padre estaba cumpliendo con las tareas que creía necesarias. Cerro la cita de Calderón. Pero las amenazas no solo para el presidente eran. En el país, el número de caídos crecía y la muerte tomaba formas de incontrolable monstruo. Cuerpos colgados, tirados en medio de los caminos, o los campos de desmembrados, machacados o quemados en ácido, así como decenas de periodistas asesinados empezaron a componer una galería de horrores. A la vez, nació un nuevo vocabulario que incluyó los términos ejecutado, sicario, levantado, alterado, empresa o decapitado. Las planas de los diarios nacionales mostraban día con día fragmentos de una historia que aterraba. Hombres y mujeres desplazados de sus casas integraron otro relato dramático: los migrantes centroamericanos asesinados o secuestrados en México. Otro para febrero de 2007. La lista de violaciones a los derechos humanos cometidas, ya fueran por el llamado crimen organizado o por los miembros del ejército, era una abultada carpeta en la PGR de aquel entonces. La crisis humanitaria le ocuparon decenas de casos. Ernestina Asensio, de 70 años, violada por militares en Zongólica, Veracruz. Sexoservidores en Coahuila, violadas por militares. Maestros confundidos con narcotraficantes en una carretera de Sinaloa y acribillados por militares. Niños muertos en una carretera de Tamaulipas en lluvia de balas lanzadas por militares. 13 jóvenes ejecutados en las colonias de Villa de Salvarcar de Ciudad Juárez, Chihuahua, por el llamado crimen organizado. Otro grupo de adolescentes asesinados en una fiesta. Los llamados a detenerse fueron muchos. En 2007, el analista José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, la CIDE, publicó un artículo en un diario nacional en el que se leía, abro cita: enfrentar al narcotráfico con una guerra convencional equivale a darle escobazos a un avispero. Cierro cita. En 2009 empezó a circular el libro El narco, la guerra fallida, con la coautoría de 2 ex colaboradores del presidente Fox, Jorge Castañeda y Rubén Aguilar.
Para entonces el ex canciller y ex vocero ya utilizaban el término fracaso. El concepto empezó a ser pronunciado una y otra vez. Lo usó el mismo Fox para pedir a Calderón que detuviera esta masacre. Un año después, el 12 de febrero, el general Guillermo Galván Galván, entonces secretario de la Defensa Nacional, dijo en el Día del Ejército que a nadie le convenía que la guerra contra el crimen organizada se extendiera en una forma indefinida. El cúmulo de advertencias incluyó también la de Manuel Espino, artífice del documento, Abrosita, Estrategia para la Paz. Rosita propuso en 2010 no solo deshacer la guerra, sino lograr niveles de justicia en las instancias competentes. Han pasado 14 años de aquella decisión y la guerra no ha parado. Los homicidios y sus formas han superado ya los años de Calderón. El secretario ejecutivo reportó 20.005 homicidios dolosos del 30 de noviembre del 2009 al 1 de diciembre del 2012. Del 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2015, el mismo reporte dio 54.454 asesinatos, es decir, una diferencia de 34.449. Sí, Calderón era el presidente. Algunos logros del gobierno calderonista presentaron con bombo y platillo: detención en enero del 2008 de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, operador del cártel del Sinaloa y brazo derecho del Chapo. Captura en noviembre de ese año de Jaime González Durán, uno de los fundadores de los Zetas. Detención en marzo del 2009 de Vicente Zambada, hijo de Ismael Zambada García, el Mayo. Aprehensión de abril de 2009 de Gregorio Sauceda, un ex policía ministerial de Tamaulipas y líder del cártel del Golfo. Detención de ese mismo mes de Vicente Carrillo Leiva, hijo del fundador del cártel de Juárez, Amado Carrillo. Persecución y presentación del cadáver en diciembre de ese año de Arturo Beltrán Leiva, capturado en enero del 2010 de Eduardo Teodoro García, quien después de romper con el cártel de los Arellano Félix operaba por su cuenta. Abatamiento en julio del 2010 de Ignacio Coronel, en un operativo del ejército en Zapopan, Jalisco, y detención en 2011 de Edgar Valdés Villarreal, operador de Arturo Beltrán Leiva y apodado La Barbie. Pese a todas estas detenciones, al final, y pensando como personaje, el crimen salió ileso y más fuerte. Los analistas coinciden en que tras 14 años de guerra continua, los cárteles dirigidos por Joaquín El Chapo Guzmán, detenido tras su segunda fuga, los Arellano Félix, los Beltrán Leiva, los Zetas y el cártel del Golfo tienen nuevos líderes, otros operadores y una batalla infinita por el control de las plazas. Los códigos de honor de los viejos narcotraficantes de los 70 se modificaron para dar paso a una nueva generación que, a diferencia de sus antecesores, batallaban a plomo sin importar la vida de los civiles y se lanzaban amenazas a través de Internet. Y no solo es narcotráfico, el modelo BACRIM, bandas criminales emergentes de Colombia, donde los grupos de traficantes de droga evolucionaron a otros negocios ilícitos como el robo de combustible, el huachicoleo y el tráfico humano. Esto empieza a notarse. Abrosita. Los descabezamientos de los grupos originaron células. Rosita, según Eurubiel Tirado, director del Diplomado de Seguridad Nacional que se imparte en la UIA. Y esas células han crecido a grupos que intentan consolidarse en poderíos en los que las drogas ya son poca cosa. Los negocios empiezan a diversificarse. El informe anual del 2016 sobre la Estrategia del Control Internacional de Narcóticos, que el Departamento de Estado envió al Congreso de Estados Unidos, se indica que los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Golfo y los Zetas amplían sus vuelos y rutas para transportar dinero y cocaína desde América del Sur hasta los Estados Unidos de Norteamérica. En sus primeros 2 años de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, FECAL, gastó 141.600.000 pesos en encuestas en las que, sobre todo, midió si era un mandatario legítimo. Según él consta en el portal de Obligaciones y Transparencia, los resultados le indicaron que él y nadie más era el presidente. Con todo, la guerra continuó.